Qué viejos recuerdos. Ahorita que he estado grabando cosas que me hacen recordar momentos especiales, con caricaturas, un poco con cuestiones de cómics, me puse a pensar en esos momentos de la infancia que valen la pena. Hoy en lo que hago nos seguimos viendo más retros y más nostálgicos. Y hoy vamos a hablar específicamente de algunas cosas que jugábamos cuando éramos niños. De esos momentos cuando te reunías con tus cuates, con tus amigos de la cuadra, con tus amigos de la escuela, en la misma escuela echando relajo, en su momento muy sano. Que ahorita si lo intentara seríamos un club de borrachos nada más sentados en la banqueta porque las rodillas nos duelen porque hace frío. Pero ahora vamos a recordar esos viejos momentos donde éramos niños. Muchos tenían pelo y otros no les dolían las rodillas cuando se levantaban de la silla. Recuerdo mucho que cuando yo era niño, cuando... Sí hacen sus ruiditos de... Uy, sí, había coyotes y qué. Pero los viejos son verdes y reverdecen o algo así, dice el refrán. Eso de los refranes no es lo mío y que algún día se darán cuenta en una conversación más amena. Como decía, cuando era niño, en aquellos momentos que yo era niño, tenía mucho más amigos que ahora que adulto, pero siempre había una constante. ¿Qué vamos a jugar? Había infinidad de cosas que hacer en el patio de la escuela, pero siempre preguntábamos, ¿qué vamos a jugar en la hora de recreo? Era la clásica, ¿vamos a echar la cascarita con una botella de frutzi? ¿Por qué? Porque era el mejor balón que había. Porque no era pelota, no era balón. Y los monstruos indulgentes de la guardia de la escuela no te quitaban el balón y te acusaban con los profesores. Ni tampoco los abusivos de sexto te quitaban la pelota y te pegaban en el patio. No es porque me haya haber pasado, pero... algo así recuerdo. Entonces, para nosotros era muy importante jugar y tener esa actividad para integrarnos socialmente a los pequeños grupitos que se iban haciendo dentro de la escuela. Recuerdo principalmente que en mi primaria, hace unos 20, no sé cuántos años, la primaria donde yo iba tenía dos patios y un área de terracería porque se iba a hacer una cancha de fútbol rápido. En esa área de terracería era un momento especial en los recreos porque siempre llevábamos objetos que no deberíamos de llevar a la escuela. Las canicas o esas cuentas de vidrio que se usan para jugar, que en México son más conocidas como canicas, que tenían variedades de colores y formas, sobre todo tamaños, las chiquitas que eran canicas normales, las que eran como metálicas que eran como balines, y unas grandes que les decíamos bombochas, o al menos aquí en México se estilaba decirles así. O es lo que recuerdo de mi infancia, puede que lo esté recordando mal porque pues luego la edad me ataca y no me acuerdo de cosas. Pero recuerdo que hacíamos un pequeño cuadro y poníamos nuestras canicas. Teníamos nuestra canica especial que le llamábamos el tiro. Y con esa golpeábamos las canicas, las sacábamos del cuadro y te quedabas con las canicas de los demás. No recuerdo el orden, pero recuerdo que le jugaba porque siempre perdía mis canicas. No era muy hábil en ese entonces para este tipo de cosas y hasta la fecha creo que no lo sería. Pero era una de las cosas que más me gustaba jugar. Porque mi mamá siempre me compraba canicas porque misteriosamente siempre se perdían. Mi mamá asumía que a lo mejor se iban a la coladera. Porque pues jugaba igual con mi hermano en ese entonces en un cuadrito de un registro de coladera que había en la casa donde vivíamos. Y luego de repente se me ocurría destapar la coladera porque era niño y era menso. Pero eran unos momentos especiales porque al final de cuentas me la pasaba muy bien con los niños que me rodeaban en ese entonces. Pero yo, principalmente como
niño tenía un gusto enfermizo por el fútbol. Y siempre me gustaba echar la cascarita con mis amigos, ya fuese en la hora de educación física, porque siempre era la clásica de: oigan, chamacos, tengan una pelota que échense a correr por allá. Eso era lo que hacía nuestro profesor de educación física desde entonces. Entonces a mí me encantaba mucho jugar fútbol, me encantaba. Cuando no teníamos pelota, como lo mencioné al principio, alguien era el que sacrificaba su frutzi, se chingaba su frutzi rápido, lo aplastábamos y con eso jugábamos fucho. Poníamos 2 piedras de un lado, esa era una portería, y al otro lado poníamos otras 2 piedras, y esa era nuestra cancha de fútbol. Donde siempre jugábamos contra los mismos de mi salón, un 5 contra 5 si no mal recuerdo, y siempre teníamos la rivalidad con el grupo A. Aunque no me acuerdo si yo era del A o del B, pero siempre el grupo A y el grupo B siempre tienen esa rivalidad acérrima donde se odian a morir. El grupo C pues eran los apestados, nadie los quería, porque pues eran el grupo de reserva cuando el A o el B no estaban disponibles. Entonces para mí era un momento especial porque, si no han escuchado un podcast anterior, era un gran fan del fútbol. Por lo tanto me encantaba aplastar botellas de frutzi y jugar en el patio de la escuela con mis amigos, con algunas amigas que también tuve en ese entonces que también les gustaba el fútbol. Nos encantaba estar echando relajo y corriendo y gritando en el patio. Pero no todos los juegos fueron con mis amigos en la escuela, sino también recuerdo mucho las reuniones familiares en casa de mi abuela, donde pues todos los primos se reunían y los que éramos de la edad pues estaban los grupitos divididos, los más chicos y los más grandes. Los más chicos siempre estaban echando relajo en el patio, gritando y diciendo pues lo que un niño tenía que decir, jugando atrapadas, que básicamente era eh, pues quiero decir, pensar que era el más hábil corriendo, era el que ponían a contar y todos corrían como estúpidos para ver si nos atrapaban a todos, habiendo una base donde no te podían tocar. Y así sucesivamente ibas capturando a todos hasta que terminabas de capturar al último. Pero si no, siempre llegaba alguien que decía algo como: salvación para mí y todos mis amigos. Y eso, cómo te jodía el día si tú eras el que tenías que atrapar. Una situación pasaba lo mismo en una variación de esto que era Encantados, donde es la misma situación, tienes que correr, tienes que perseguir, pero si tocas a alguien, esa persona ya no se puede mover. Pero cualquiera del equipo contrario, o sea, si es tú contra el mundo, puede desencantarlo y, por ende, seguir dándote guerra porque el güey que está correteando a todos es el que acaba más pinche cansado. Por eso quiero suponer que el que escogían era el más hábil, no el más menso y el último güey que dijo, pues, voy Zeus o voy terceras o algo así. O perdió el Zafo, así de sencillo. Entonces, esos juegos eran bastante divertidos, las traes, encantados. Eh, Era momentos completamente divertidos, mágicos. Jugar a las escondidas, que aplica la misma mecánica que las traes y encantados, simplemente que ahora te escondes. Quiero suponer que el más inteligente es el que busca y no el que siempre anda sonceando y distraído y por ende, por andarse comiendo los mocos, pues le tocó hacer la chamba complicada. Para esos 3 juegos, esa mugrienta frase que como me choca escuchar cuando a mí me tocaba hacer la de atrapador, de encantador y de buscador. Salvación para mí, para todos mis amigos. Ay, cómo me cagaba porque siempre perdía. Por eso quiero pensar que al güey que le tocaba hacer ese rol era el más inteligente y el más hábil. Por eso se lo tenían que chingar primero. Entonces, esos momentos, como decía, dejando
de lado que pues las habilidades físicas y motrices no son lo mío, eh, eran bastante divertidos, eran momentos relajantes. Ahora que lo veo ya de adulto, donde pues te la pasabas gritando, te la pasabas corriendo, y ahora si lo intentamos probablemente estemos cerca de un infarto, pero me imagino que tendría la misma energía que cuando éramos niños, pero no la misma condición física, eso se los puedo garantizar. Cualquier persona que pues haya haber crecido en los noventas va a entender que las rodillas ya truenan. Los codos cuando te mueves truenan. Cuando respiras, truenas. Cuando te levantas, pues también truenas. Entonces, pues podríamos ver que esto es algo más complicado y algo más difícil de lo que parece. Pero también dentro de estos muchos recuerdos de juegos de la infancia, había algo que nos hacía gritar y berrear como locos. Algo que la marca Sabritas nos trajo a nosotros en su momento. Y fueron los mugrientos tazos. El no solo coleccionarlos, sino ganárselos a tus amigos pegándole una torre gigantesca de estos, dándoles la vuelta y que perdieras tu supertazo de Ash en el momento que te salió en tus papitas en la escuela, era una joda horrible. El de casi voy a apostar todos mis tazos para recuperarlo, era tu mejor forma para pues recuperar tu tazo especial de Ash. Salsa de tomate, porque algo así se llamaba. Entonces, era una de las cosas también que me encantaba. Este tenía resultados mixtos porque más que nada dependía mucho de maña y no tanto de fuerza para poderle dar la vuelta al tazo, al que fuera, donde estuviera un Pikachu, un Bulbasaur, un Charizard, un Moltres, el Pokémon que fuera. Pero el tazo especial que se decía que era el raro según los comerciales era el super tazo de Ash. Y lo tuve en mis pezuñas una vez en la escuela. Lo perdí por 10 minutos en el recreo, mismo que recuperé 10 minutos después con otro bonche de tazos. Que a la postre mi madre me regañaría porque pensó que le quité los tazos a los otros niños. Y pues, por ende, tuve que regresar los tazos, incluyendo mi supertazo de Ash, porque pensó que se lo quitó otro niño. Y fue una historia muy triste de cómo perdí mi supertazo de Ash. Pero bueno, dejando los tazos de lado, también el tener esos juegos infantiles, esos momentos donde podríamos echar relajo, desastre, animales infantiles, obviamente, con nuestros amigos, con nuestros primos que tuviéramos cerca, hacía que estos momentos después de la escuela, después de la tarea, después de una larga semana en la escuela, a pesar de que en ese entonces no tuviéramos muchas responsabilidades, eran esos momentos que se convertían en una panacea para nosotros como niños, puesto que nos hacía sentir identificados con nuestros grupos con los que nos relacionábamos. Dígase tu grupito de amigos, dígase tus primos con los que creciste, con tus primos favoritos, con los que te sigues juntando hasta esta altura de la vida, con algunos amigos con los que todavía te hablas, que a pesar de las distancias, las relaciones, pues ya no tan cercanas porque pues vidas adultas, lo sigues recordando y piensas, pues, qué buenos momentos pasamos con estos cabrones, ¿no? Qué chingón. Entonces, para mí, los momentos de jugar, los momentos de hacer esas actividades era un momento fantasioso, maravilloso. Pero igual los juegos que tuve con mi hermano fueron algo que me marcaron muchísimo, algo que pude disfrutar con sus pros y sus contras, porque como hermanos nos vamos a pelear por tonterías, pero jugábamos chido.
Recuerdo mucho el sacar nuestros juguetes. Teníamos policías, teníamos soldados, hacer historias con tus juguetes, jugar con cosas en el agua, eh, correr para que no te mojen con una pistola de agua. Era algo divertido que podría hacer con él, que hacíamos mucho y que realmente recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño. Si tú también tienes recuerdos con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos, sobre lo que fue su niñez y cómo se desarrollaron juntos, cuánto jugaron, cuánto unión hubo, qué tan padre era, qué tanto no lo era, pues cuéntenos qué tal les fue en ese asunto ahí en los comentarios, porque son historias que nosotros valoramos y tenemos dentro, pero muy dentro de nuestro ser, que cuando las cosas se ponen complicadas, cuando por alguna razón nos dejamos de ver, el recordarlo nos hace sentir más cerca de ellos. Así que para que pues sigamos teniendo recuerdos así, momentos nostálgicos como este, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video, comentarlo con alguna vivencia tuya, principalmente este podcast que es un poco más relajado que lo que acostumbramos. Y sobre todo, pues síguenos en redes sociales para que pues nos conozca más gente y también comparta con nosotros esos momentos mágicos que vivieron en su infancia, sobre todo cuando jugaban con sus amigos, con sus primos, hermanos, con la banda con la que estaban en ese entonces. Recuerden que nosotros estamos en redes sociales como en lo que cae algo MX. En algunas estamos como en lo que cae algo porque obviamente en algunos lados nos ganaron el MX, en otros no. Cuestiones de redes sociales. Pero estamos en Insta, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Ahí avisamos cuando se sube un podcast, cuando hay video nuevo. En ocasiones ponemos algún meme que nos parece gracioso. Compartimos algunas cosas que nos parecen interesantes de otros lados. En fin, un montón de cosas. Así que, como manejábamos en el podcast anterior, pues mantenerse con esa actitud de niño dentro de sí, ahora que somos adultos, es importante. Y sobre todo, no dejemos de soñar porque los sueños, al final de cuentas, son lo que nos hace estar vivos. Y cuando los cumplimos, hacemos que esos sueños que tuvimos de niños se vuelvan materiales en nuestra vida adulta y eso le da sentido a nuestra existencia. Así que si ustedes están en un momento complicado, en un momento difícil, recuerden que no deben dejar de soñar. Sigan soñando porque de sueños se construyen ideas y las ideas se pueden volver realidad. Así que por ahora, soy yo, su amigo Ken Mulan, que se despide de ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.